tema que estaremos compartiendo hoy es metas del diablo, propósitos del diablo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Si tiene ahí su Biblia, póngase de pie. Dice la palabra de nuestro Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, no como un osito panda, ni como un gatito, sino que como león rugiente, anda alrededor buscando, o sea, constantemente actividad de él de parte hacia el pueblo de Dios, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así lo que usted está atravesando, lo está atravesando el pueblo de Dios también en todo el mundo. Oremos. Padre Celestial, venimos, Señor, hoy ante tu presencia, agradecidos contigo por este privilegio y este honor que nos da, Señor, de poder compartir tu palabra. Y pedimos, Señor, para que seas también con tu pueblo, para que esté atento, Señor, a tus principios, a tus versículos, a tu palabra, Señor, para entenderla fácilmente y que seas tú, Señor, obrando, para que podamos, Señor, poner una defensa en contra del enemigo, Señor, y que seas tu Espíritu Santo protegiendo nuestra vida también. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Metas del diablo o propósitos del diablo hacia nosotros como cristianos. Estaban unos soldados vigilando, viendo hacia el horizonte, y uno de los vigilantes grita: ¡vienen los indios! ¡Vienen los indios! Y el general, un poco temeroso, pregunta: ¿vienen en son de guerra o vienen en son de paz? Mi general, creo que vienen en son de fiesta porque vienen todos pintados. Hoy en día se está peleando en el mundo una guerra espiritual, una guerra oscura y una guerra diabólica. Es una guerrilla espiritualmente hablando, de sabotaje, de engaño, secuestros, francotiradores, minas, asesinatos. Es una guerra mortal en contra del cristiano, y es una guerra entre la luz y las tinieblas, una guerra entre lo bueno y lo malo, una guerra entre el cielo y el infierno. Y creo que entre todo esto, nosotros como cristianos somos parte de esta guerra espiritual como cristianos. Y sobre todo quiero que escuche esto: no podemos ser neutrales ante esta guerra, sino nos vamos a encontrar bajo fuego cruzado. Dos de los errores de los cristianos es que cuando se habla de esta guerra espiritual, una, la sobreenfatizamos, y segundo, o la subestimamos como no pasa nada. Nos vamos a un extremo unos y otros se van a otros extremos. Y no nos damos cuenta que Satanás es una persona con poder sobrenatural, con inteligencia, con sentimientos, con voluntad. Es un ser creado por Jesús. Eso significa que está subordinado a Jesús. Y aparte, quiero que sepa esto, no es infinito, es finito y es limitado y está bajo Dios. Algunos piensan que es una caricatura supuestamente chistosa, y tal vez usted ya lo vio ahí en la lotería si la ha jugado, y piensan que aparte de esto ya está en el infierno y que supuestamente anda por ahí con unas mallas rojas, con 2 cuernos, patas de cabra y aparte con un rabo picudo y un tridente tratando de picar a todos por detrás. Pero no es así. Ese no es el real, ese no es el verdadero. Y los cuernos sabemos que no son porque la diabla le puso los cuernos y las patas de cabra no es porque no ha comprado zapatos, y la cola no es para que se la pisen porque sí tiene mucho que le pisen. Pero ese diablo rojo viene de la Edad Media, donde había un avivamiento de cristianos en ese tiempo, y se les ocurrió pintarlo. ¿Para qué? Para pasarlo por todos lados, para que la gente se burlara y se riera de él. Y creo que los cuernos, ¿cómo esos cristianos en ese tiempo pudieron pintarlo de esa manera? Bueno, la palabra dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11: después vi otra bestia, hablando del diablo, que subía de la tierra y tenía 2 cuernos.
semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón o como diablo. También, eso es hablando de los cuernos. Si hablamos de la cola, Apocalipsis capítulo 12 dice la palabra que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas. Estrellas está hablando de los demonios, de los cuales él trajo del cielo, los rebeló contra Dios. Y lo rojo es por lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, dice que apareció también otra señal en el cielo, y he aquí un dragón escarlata, o sea, rojo. Tal vez ellos deducieron de estos versículos, vamos a pintarlo de tal manera, pero ya lo de las patas y el tridente, bueno, quién sabe. Pero ¿sabe qué? Tal vez usted cuando era niño o cuando era niña, escuchábamos que el diablo tal vez se posaba en uno de los hombros y Cristo se posaba en otro de nuestros hombros, y que el diablo presuntamente nos susurraba, hey, haz esto y haces cosas malas y piensa cosas malas, mientras que Cristo Jesús al otro lado estaba también susurrando al oído cosas para ayudarnos y tomar buenas decisiones. Tal vez usted escuchó de eso, pero ¿sabe qué? Ya de adulto comprendemos y sabemos que tanto como Dios como el diablo no se la pasan en nuestros hombros. En realidad, Dios está en todas partes, pero el diablo no. Él no es omnipresente. Yo creo que el apóstol Pablo dijo que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, no duerme, no descansa, no tiene vacaciones. Está al 100 en contra de los cristianos, y toda su artillería está apuntando hacia los cristianos. Siempre está buscando oportunidades y medios para tentarnos y al final de cuentas tener consecuencias desastrosas. Y sepa que el diablo, sepa esto, que no es un personaje ficticio, no es de mentira, no es un mito, que supuestamente, ese diablo pastor fue inventado para atemorizar a la gente. Mira, si te portas mal, el diablo te va a llevar. En realidad no es así. En las Escrituras su misma existencia es tan segura como la existencia de nuestro Dios. No podemos jugar con el diablo, no podemos subestimar al diablo o hacer negocios con el diablo. Siempre le va a ir mal. Y aquellos que hacen pacto con la muerte, usted ha dado su propia sentencia. Así que tenga mucho cuidado de ello. La única manera para romper esa maldición es que usted entregue su vida a Cristo. Es la única. De ir para allá, aunque encienda velas, aunque queme tal cosa y haga todo lo que quiera, brinca y salte, nada va a pasar. Solamente la sangre de Cristo puede cubrirle y sacarle con vida, con ese pacto que usted hizo ahí. Supuestamente le llama, ¿no? La muerte según para que los proteja. Y fíjese a quién. Ya de periodo que buscaron a alguien que tuviera vida, pero no, buscan la misma muerte. ¿Y sabe qué? La palabra nos enseña que Satanás o el diablo tiene muchos nombres. La Biblia lo llama Satanás, lo llama diablo, lo llama dragón, maligno, padre de mentira, Beelzebú, acusador, adversario, tentador, potestad del aire, Belial, ladrón, mentiroso, homicida, Lucifer y serpiente, y otros muchos más. ¿Por qué? Por su actividad, por su propósito. ¿Qué es lo que él quiere lograr? Por esa razón se le derivan todos esos nombres. Y es el enemigo de Dios, pero también es nuestro enemigo como cristianos, es enemigo de la iglesia y nos ataca de una y de otra manera. Pero ¿sabe qué? Una de sus estrategias formidables es creer o hacer creer a la gente de que no existe. Y quiero que sepa eso también. Él es el rey del infierno. No, señor, él no es el rey del infierno. Es más, ni lo ha pisado, para que sepa. Pero un día dice en Apocalipsis que sí, va a ser metido ahí, para que sepa. Y no es rey, no es amo del infierno, es como cualquiera uno de nosotros. Y un día él va a llegar también, así como aquellos que niegan a Jesús, como prisionero y no como rey de ese lugar. Lea Isaías, hasta las personas decían: ¿tú también te debilitaste como nosotros? Mira, para haber sabido. Pero bueno, da muchas sorpresas la vida. Así que yo creo que él también tiene un gobierno aquí en la tierra. Es la potestad del aire. Él radica en este mundo. Dice en una ocasión que fue con Dios y le dijo, Dios le preguntó: ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra.
Es lo que él hace, nomás viendo y preparando su escenario para su mal, donde él controla a muchas personas, controla a muchas agencias y controla a muchos gobiernos también. Y lo está haciendo de muchas maneras, empezando con este país para que se dé cuenta. Y en este mundo, solamente, escuche esto, hay un Dios. Porque muchas personas creen que, sí, está Dios, pero también está el diablo como Dios. No, Señor, no son dos dioses, solamente hay un Dios. Pero hay muchos jefes, eso sí, que eso podemos catalogarlo ahí a Satanás, y uno de ellos es él. Yo creo que si andas en el Espíritu conforme a la palabra, sirves a Dios. Si andas en la carne, yo creo que es otra manera, conforme al mundo, tú sirves al diablo. O estás cerca de Dios o estás cerca del diablo. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo, pero nadie es huérfano. O usted es hijo de Dios o es hijo del diablo. Si usted no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, usted es hijo del diablo. Así que, ¿cuál es el objetivo de Satanás? ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su ideal? Quiero que escuche esto. En primer lugar, ser como Dios. Ese ha sido, y su primer propósito fue ese, ser como Dios. Y sí, tiene muchos propósitos, y uno de ellos es destronar a Dios, y cree que lo puede lograr. Ese es el problema, cree que puede destronar a Dios. Primero, el diablo, como todos sabemos, era un ser perfecto. Dice Ezequiel capítulo 28, versículo 12, hablando de Satanás, dice: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Y dice el 14, porque usted dirá, bueno, ¿qué es el diablo? ¿Es un querubín? ¿Es un terafín? ¿Es un ángel? ¿Qué es? Bueno, dice la palabra que es un querubín. Querubín grande, protector, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Usted se va a Isaías y encuentra ese mal. Dice el 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Lo hizo Dios tan hermoso, tan guapo, oiga, que hasta él se codició en un sentido. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, porque era de mucha luz. Porque vemos que, usted sabe que cuando los ángeles se aparecían, cuando Moisés baja de la montaña, resplandece su rostro, porque Dios es luz. Los ángeles de eso se alimentan, de la presencia de Dios. Esa luz penetra y les da vida a ellos. Cuando Jesús resucitó, también los ángeles, dice la palabra, que resplandecían, y es lo que él era también, pero ahora se viste como ángel de luz, porque ya no lo es. Y dice el texto, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. A lo mejor era uno de los que brillaban más por ahí, hasta de lejos. Oye, ahí viene Lucifer, ¿verdad? Míralo allá, el esplendor. Dice, yo te arrojaré por tierra. Era un ser luminoso de gran belleza. Era un guardián de Dios de mayor rango, tipo como el arcángel Miguel también. Es un querubín, sí, era glorioso, pero su corazón lo traicionó. En un sentido es el imitador de Dios, pero para el mal. Usted puede ir a Apocalipsis y se da cuenta que también el diablo quiere imitar al Padre. El anticristo o la bestia, pues quiere imitar, por decir, al Espíritu Santo, ¿no? Y aparte el falso profeta también, como la persona la persona de Jesús. Entonces él busca una otra manera, tratar de imitar a Dios. Pero ¿sabe qué es lo interesante en esto? Estaba en el cielo, y estando ahí, Satanás dijo, Isaías capítulo 14, versículo 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, hablando también de los ángeles, que en Job también las estrellas está hablando de ángeles. Dice, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré, fíjese, semejante al Altísimo. Él siempre ha querido ser como Dios, ha querido tomarle el lugar de Dios supuestamente, y creo que eso fue uno de los corajes de él, de que por qué Dios tiene que dar las órdenes, por qué nosotros no. Y hizo sus contrataciones. Usted lee la historia aquí en Ezequiel y puede aprender mucho de ello. Aparte, las cartas del Nuevo Testamento dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces él
cayó del cielo como un rayo. Cuando dijo Jesús, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces se le sube él ese pensamiento, esa idea en su corazón, y el diablo, como quien dice, fue aventado inmediatamente, porque el pecado no puede estar en el cielo. Entonces él está cegado por su arrogancia, su orgullo y sobre todo el pecado y deseo malo en su corazón. Y lo triste de esto es que muchos cristianos y no cristianos creen que el diablo es lo opuesto de Dios en un sentido, y en parte sí es cierto. Él siempre quiere hacer lo opuesto de Dios, pero en lo moral sí es cierto. Pero ¿sabe qué? Pero en poder no es cierto. Dios no es 100 y Satanás es 100. No, señor, nada de eso. Dios, sepa esto, Dios es soberano sobre Satanás. El diablo solamente tiene libertad condicional en este mundo, sepa eso. Él está atado, como quien dice, con un mecate o con una correa, para que no pueda hacer más de lo que Dios le dice que tenga que hacer. Él tiene que pedirle permiso a Dios para hacer lo que tenga que hacer aparte. No se le permite todo lo que él quiera hacer, a pesar de que es diablo. Es como un títere, como quien dice, en las manos de Dios. Y en efecto, él debe de obtener permiso. Por ejemplo, si pensamos en el caso de Simón Pedro, viene Jesús y le acerca a Pedro. Oye, Pedro, ¿qué crees que me ha pedido el diablo? Me ha pedido zarandearte a ti y a los demás también. Pero ¿sabes qué? Yo he rogado por ti. Qué interesante, oye, como Jesús, ¿puedo darle una buena zarandeada a Pedro? Sí, pero ten más. Imagínese que el diablo venga con Jesús. ¿Sabe qué significa eso? Que Jesús no es cualquier persona, que Él es Dios. Para que Satanás venga y le pida permiso, ojo, ¿no es así? Y también vemos el caso de Job, capítulo 2, versículo 6. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, porque él viene. Oyes, ¿no has considerado a tu siervo Job? Ah, sí, mira, te sirve porque lo has bendecido, pero quítale todo y vas a ver cómo va a blasfemar de tu nombre. No, hasta la esposa también, ¿verdad? Pero dice, y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. O sea, hazle lo que quieras, pero no lo mates. Mire, y obedeció Satanás, para que usted vea, Dios lo tiene con una correa. Si hace esto, no hagas aquello. Si pasan cosas malas, es sí, Dios lo permitió. ¿Por qué? Por algo. Dios está en control, Él es soberano. Satanás podrá ser poderoso, pero Cristo es todopoderoso. Él es mucho más grande. El reino no le pertenece a Satanás. El reino es de Dios, el mundo es de Dios, aunque Dios le ha dado permiso de que sí, mira, hazlo temporalmente, y eso es todo. Pero Cristo Jesús es el bueno. Sepa que Dios es infinito, pero Satanás es finito. Él es temporal. Él es limitado como lo somos nosotros. Así que recuerde, no es omnipotente. Él no lo puede todo. Él no es omnisciente, Él no lo sabe todo, y Él no es omnipresente, Él no está en todo lugar como Dios, solamente Dios. Por eso le dije, en lo moral tal vez sí, sea lo contrario a Dios, pero en poder solamente Dios es uno. Él no es ningún Dios. Y sepas que Satanás no está a la altura de Dios, no está al mismo nivel de Dios y no está al mismo poder de Dios, como decía uno por ahí, para nada. Así que el diablo no es lo opuesto de Dios, y quiero que me entienda esto un poquito. Sepa que Dios es 100% Dios. Un ejemplo, ¿verdad? Para que pueda entenderme. Si usted quiere catalogar a Satanás como Dios también, a lo mejor 1%, por el poder que Dios le ha permitido. Así que el diablo no es ninguna amenaza y no es ningún riesgo para Dios. Ni Dios le, Ángel Gabriel, por favor, tráeme una aspirina porque el diablo va a venir y me va a doler la cabeza. Por favor, Dios no es así como Él, por favor. No es ninguna amenaza, no es ningún riesgo y tampoco tiene miedo. Pues mira, Satanás quiere ser como Dios. Oye, ¿y qué tal si le quita el trono en una embajada o ahí, en un golpe de estado? Por favor, no, Señor, no va a ser así. No le va a poder quitar su trono, no le va a poder asesinar ni derrotarlo, porque Dios es Dios y Él es todopoderoso. Así que yo creo que Dios deja lo que sueñe, pobrecito, ¿verdad? Así que es lo que muchos cristianos no entienden. Sepa que el diablo es subordinado a Dios. Aquí está Dios y Él está debajo de Dios, está subordinado a Él, que depende o está sometido a la orden o a la voluntad de Dios. Así que Satanás no está al mismo nivel de Dios. Lo que sí puede ser es que está al nivel del arcángel Miguel.
en ese sentido pudiera ser que sí, porque es de su misma categoría, de su misma creación, de su mismo ADN, pero no de Dios. No lo empodere tanto, como quien dice, tiene un límite. Y el diablo no es el rey del infierno, el rey es Jesús, y solo Jesús tiene el poder de echar en el infierno. Recuerde eso y destruir su alma ahí. Así que estamos viendo la meta o el objetivo de Satanás. Primero, ser como Dios. ¿Y sabe qué es lo que está pasando hoy en estos días también en el mundo? Tú no necesitas a Dios. Tú solo, tú puedes hacerlo, tú puedes lograrlo. Miras esto y con eso tú puedes tener la salvación. Todo aquello que le enseñe fuera de Dios su salvación, usted está queriendo ser como Dios. Con que Dios os ha dicho esto, no hombre, tú no lo necesitas. Por esa razón tenemos el mundo que tenemos. Han echado a Dios fuera de las iglesias, aún casi ya, fuera de las escuelas, fuera del gobierno, y damos gloria a Dios por este presidente que está volviendo esos principios a nuestra nación. Por eso el mundo está enojado, por eso el mundo está como una avispera, hay que sacarlo y hacer todo lo posible. Lo quieren hacer impeach, le quieren levantar falsos y hacer tanta cosa para poder sacarlo, porque el diablo está enojado y está encendiendo la llama en muchos gobiernos. ¿Para qué? Para que lo quiten. Pero es plan de Dios y Dios tiene un plan. Así que el mundo hoy también quiere ser como Dios. ¿No es así? Hasta quiere clonar y hacer seres humanos. Se están metiendo en un grave problema. Y a veces quieren tomar el lugar de Dios que no les corresponde, de quitar y dar vida. En el aborto, tenga mucho cuidado. Así que es programa de Satanás ese. Usted está actuando como él. Y así como Satanás quiere tomar el lugar de Dios, el ser humano también, usted va a terminar mal. Segundo lugar, ¿cuál es el objetivo del diablo? Primero, ser como Dios. Segundo, nos tienta para que pequemos contra Dios. Nos tienta para que pequemos contra Dios. ¿La tentación es pecado? No, Señor. Jesús fue tentado, dice, en todo, pero nunca pecó, dice la palabra. Pero la tentación te puede llevar al pecado. Eso ya depende de ti. Así que, silenciosamente, astuta, sin denunciar su presencia y sin revelar sus intenciones, el reptil entró en la habitación de la casa. Su cuerpo suave, frío, sinuoso, se enroscó en los pies de la cunita. Ahí en esa habitación, Anita Santiago, una madre joven de Chihuahua, México, preparaba ella mientras tanto en la cocina la tetera o el biberón, como todos conocemos, de esta pequeña niña llamada Mayra. Ella no estaba sospechando el peligro en el cual se encontraba su hija. La cascabel ya estaba, cuando ella llega, la cascabel ya estaba sobre la cunita casi enredada de los pies de la bebé. Cuando Anita, ella ya regresa ahí al cuarto, se congeló de terror, pero se armó de valor. Y como quien dice, va y corre a la cuna, toma la serpiente de la cola y le empieza a revoltear, a dar vueltas y la cabeza pegándole en la pared, y al final la avienta, y al final la madre junto con la bebé corren fuera de la habitación. Sepa que donde hay serpientes, hay veneno. Sepa eso. Y la muerte se acerca con muchos movimientos traicioneros. Si usted ve la cara, la cabeza o el rostro, como usted quiera llamarle, de la serpiente, obsérvela. Usted nunca la va a ver con emociones. Y aparte de lo fea que se ve. Así es Satanás, para que usted no sepa, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Va a brincar? ¿Va a saltar? ¿Me va a picar? No le muestra nada porque es muy inteligente. Sepa eso, y creo que por eso Satanás la domó, o como dice cuando un demonio, ya se me olvidó la palabra, cuando posesiona, ¿verdad? Y ahí creo que era uno de sus mejores elementos. Pero vemos que la serpiente nunca avisa cuando va a atacar. Así es Satanás también, prefiere el silencio, prefiere la sorpresa y prefiere un gancho al hígado, como dicen, un golpe fulminante de repente que usted no se dé cuenta. Pero vemos que la serpiente, que es Satanás, en la Biblia es símbolo de Satanás y es símbolo de pecado. El diablo sabe tentar, tiene más de 4,000 años, más de 6,000 años de experiencia contra el ser humano, sabe engañar y sabe seducir. Entonces,
el diablo nos tienta, ¿para qué? Para que pequemos, nos pone de una manera y de otra. Por ejemplo, usted está en la casa, usted sabe que ya no debo de comer, que voy a pasar la línea para ser glotón, y ahí vamos a la hielera y la abrimos como, ¡ay, qué rico! O unos taquitos ahí con chilito y sal, una coca bien rica, unas tortillas de harina, oiga, qué chulada, ¿verdad? Y ¡ay! El pecado ahí está, ¿verdad? Y queremos comer de más, y a veces aún estamos ya bien satisfechos y, hombre, échale otro, ¿verdad? Y siempre queremos más, y siempre Él nos va a tentar, ¿con qué fin? De pasar la línea, de pecar contra Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, el versículo que leyó nuestro hermano, dice, el que practique el pecado es del diablo. Usted es una persona que practica el pecado, se garantiza de él, no hay ningún problema, usted es del diablo, sepa eso. Que el que practica el pecado es del diablo. Fíjese, tan terrible es el pecado a los ojos de Dios. Vea la cruz, ¿cómo quedó Jesús? Dice Isaías que quedó desfigurado a consecuencia del pecado. Tan terrible es que los ángeles que pecaron, fíjese, nunca van a escapar de ese lago de fuego. Aparte también tan terrible será que Jesucristo fue enviado a la tierra a consecuencia de nuestro pecado, sufrir en la cruz para redimirnos de nuestro pecado. Y aparte tan terrible es el pecado que Dios creó un lugar llamado infierno para aquellos que persisten en practicar el pecado y que no quieren conocer nada de Dios. Tan terrible es. Y es lo que quiere el diablo, sabiendo él que si yo los induzco al pecado voy a lograr mis planes y mis propósitos. Por eso él siempre está tentándole de una o de otra manera. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5 nos dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, fíjese la preocupación de Pablo, envié para informarme de vuestra fe. Oye, ¿cómo están los hermanos de Tesalónica? Dice, no sea que os hubiese tentado el tentador. ¿Ve usted otro nombre para él? No sea que os hubiese tentado el tentador. Dice, y que nuestro trabajo resultase en vano. Entonces, Pablo sabía que el propósito de Satanás era, voy a tentarlos, ¿para qué? Para que se aparten de la fe, para que ese trabajo que han hecho los pastores, los cristianos, con esa persona nueva, quiero derrumbar todo eso. Ese es su propósito. Por eso la gente fácilmente se desanima. Ya no quiero ir a la iglesia. Es que me dijeron esto y lo otro. Y el diablo siempre está poniendo ahí cosas para que usted se aparte de la verdad y se aparte de Dios y ahogar esa fe de las personas que han escuchado la palabra de Dios. Usted quiere saber una idea más o menos de esto, de lo que hace el diablo, lea la historia del sembrador, ahí se da cuenta, y que a la poquita aquí, el sol y que este y que el otro, y lo hace simbólicamente que Satanás de una u otra manera la destruye. Así es el diablo en nuestras vidas, y es el que se pone delante de ti con tentaciones para que peques contra Dios, porque Él es el autor del pecado. Él fue el que originó el pecado en todo el universo. Y en toda la Escritura vemos ejemplos de personas que el diablo tentó e hizo pecar, como Adán y Eva. Usted conoce la historia, es la manera en que el pecado andaba, por decir, en los aires con Satanás, pero luego a través de Adán y Eva entra el pecado al mundo y ahora nos llega a nosotros, luego con Noé, Acán, Jonás, David, Sansón, a Saúl, Pedro, Ananías, Zafira, Judas y muchos más. Los tienta, ¿para qué? Para que pequen y así puedan alejarse de Dios. Ahora, ¿por qué quiere que pequemos? Tiene muchas razones. En primer lugar, para acusarnos delante de Dios. Es lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Aquí hablando después de la tribulación. Dice, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba, fíjese, delante de nuestro Dios día y noche. ¿Ve usted? ¿Por qué quiere que pequemos? Para ir de chismoso allá con Dios. Mira, supuestamente tus hijos que te quieren mucho y que te alaben. Mira, ahí está pecando, mira, fíjate que lo que está pensando. Mira, fíjate lo que está diciendo. Mira, fíjate lo que está haciendo. Es lo que él hace y va allá y es lo que hace. Va y nos acusa delante de Dios. Y aparte también, ¿por qué quiere que pequemos? Para que mueras eternamente.
Dice Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. Así que voy a hacer lo posible para que pequen porque quiero que mueran. Ese es su propósito. ¿Acaso no es lo que dice la palabra? El diablo, si el ladrón viene a robar, matar y destruir. De una u otra manera, yo también lo voy a hacer, pues van a ver, ustedes también lo voy a llevar. Porque él sabe que le queda poco tiempo. Y dice la palabra, dice, y ha descendido contra vosotros con furia, dice la palabra. Así que también quiere que pierdas la santidad. También Él no quiere que tú des un buen testimonio, no quiere que seamos discípulos de Jesús y quiere que te apartes de Dios, quiere que pierdas esa comunión con Dios, quiere que desobedezcas a Dios y quiere que te vayas al infierno. Ese es su propósito y usa muchas maneras para poder lograrlo. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A consecuencia de nuestro pecado, Él sabe, tú no vas al cielo. Y Él sabe que la salvación es por gracia, cosa que ni algunos cristianos entienden eso, pero Él conoce eso y sabe de eso. Así que por eso Él quiere que tú peques. Ese es su propósito, esa es su meta. Así que, ¿cuál es el objetivo de Satanás? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su meta? En primer lugar, ser como Dios. Segundo, nos tienta para que pequemos contra Dios. Y tercero, que las personas crean que no existe. Ese es su propósito. Para que las personas crean que no existe. Usted en lo personal, ¿cree usted que el diablo existe o que no existe? ¿Usted se ha hecho esa pregunta si realmente existe o no? Algunos dicen que no existe y que solamente la gente lo inventó como un símbolo de mal y también un lugar supuestamente para echar nuestra responsabilidad del mal. Hice un mal, pequé, el diablo me hizo hacerlo. Dicen que una vez iba un hombre pasando por la iglesia y donde iba pasando volteó y se asustó como estaba el diablo sentado en la banqueta de la iglesia. Oiga, ¿usted qué está haciendo aquí? Y estaba llorando el diablo. Digo, aquí estoy porque todos me echan la culpa a mí. Y en parte sí, pero no todo es de Él. Él no es el que provoca todo. Él te puede provocar, te puede tentar, pero la decisión final la tomas tú. Aparte de la carne, aparte de tus amigos, aparte del mundo, aparte de tus deseos, también está Él. Pero Él no es el culpable de todo. No lo estoy defendiendo, ¿verdad? Pero Él no es el culpable de todos. Pero sí, Él quiere que nosotros pensemos, ¿verdad?, que no existe. Y la gente cree, no, hombre, es nomás un símbolo para echarle la culpa a Él. Pero sí existe, porque es una persona. ¿Y sabe qué es lo interesante de una persona? Las características de una persona es que una persona tiene voluntad, una persona tiene sentimientos y una persona aparte también voluntad, sentimientos y tiene inteligencia. Es un ser muy inteligente, tiene voluntad. Y una persona con esas características, dice la palabra, ¿cómo sabemos que sí es un ser humano, un ser, o que sí existe? Fue a hablar con Dios. Oye, ¿si tú de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra. Y andaba con los hermanitos de la Iglesia Bautista de La Joya. Y también aparte con Job, ¿no es así? Entonces creo que la palabra nos enseña que sí es real. Él viene a robar, matar y destruir. Ve al mundo y se dará cuenta de que esto es real, que está matando, está destruyendo y está robando la paz en muchos lugares. Y esa es una realidad. Yo no necesito comprobarlo con la Escritura de que existe, sino que vea a su alrededor, así como vemos a nuestro alrededor de que hay un Dios sabio y un Dios inteligente en esta creación, que el sol no está tan lejos para congelarnos, ni tan cerca para quemarnos, que todo lo hizo a la perfección. Qué casualidad que nada se sale de su orden. Hay un Dios inteligente. Asimismo, con el caos que hay en el mundo, Satanás es el autor. Así que el diablo es un ser real, una criatura espiritual que se corrompió y que se rebeló contra Dios. De hecho, la palabra dice que es el gobierno o el gobernador de este mundo. Pero ¿sabe qué es lo triste de esto? Que solamente el 61% de los estadounidenses creen que Satanás es real. Oye, pues está bien, pastor, de periodo 60%, pero ¿el 40%?
Eso es lo triste, que el 40% no cree que existe y que es un mito. Imagínense, eso es peligroso. Desde un principio estuvo en el cielo como un ángel, luego al pecar cayó como un rayo, dice la palabra del cielo, luego en el Génesis aparece o toma figura de una víbora y desde entonces ya ha tratado relacionarse con el hombre de muchas maneras y de muchas formas. En tiempos antiguos, en tiempos de antes, sus mejores ofertas, por ejemplo, incluyen un fruto por un paraíso perfecto. Imagínense Adán y Eva, ¿qué quieres? ¿Paraíso perfecto o una fruta? Una fruta. ¿Fue lo que tentó el diablo ahí? Imagínense. También si pensamos un guisado de lentejas por las bendiciones de Dios. El diablo tuvo que meter la cuchara ahí, ¿no es así? Ahí con Esaú. Yo prefiero un plato de lentejas que una herencia de una bendición. Por un ratito, voy al baño y adiós, se acabó. Wow. Una noche de placer por 2 ojos. Sansón, ¿verdad? 2 ojos y la libertad, como lo hizo Sansón, y al final muerte por una noche de placer. Esas cosas temporales también, si pensamos en ellas, fíjese, pensando en Saúl, cosas temporales por lo que la gente, ¿verdad?, me dijo esto, cosas temporales por las eternas. Saúl y al final perdió el reino y al pasar el tiempo usó otras cosas y a otras personas también. De una forma uno se queda como wow, ¿verdad? Pero nosotros también lo hacemos de otra forma, pero también lo hacemos. No se garantice. Y su estrategia hoy es hacer creer a la gente de que no existe. Y uno de sus mejores triunfos sobre todo es en los jóvenes. Porque ellos se creen muy inteligentes. No saben, son antiguos, son de antes, son de rancho. Y yo soy de acá. Y que no te andes creyendo, ten cuidado con eso. Sobre todo, el diablo tiene toda su artillería apuntando hacia el cristiano, apuntando a la familia y apuntando a los jóvenes y apuntando a la iglesia, sobre todo en los jóvenes, porque todavía todas sus hormonas, toda su inteligencia no ha sido formada todavía, son muy movibles. Nos pueden manipular fácilmente y por eso el diablo está sobre todo enfocado en ellos. Pero fíjese cómo lo hace. Él no viene y se te aparece como, yo soy el diablo. No, pues patas, ¿para qué son, verdad? No lo hace de esa manera, sino que hoy en día una de sus mejores estrategias es usar, por ejemplo, de las muchas, son las librerías. Casi usted no va a encontrar Biblias en las librerías o hablando de Dios o del cristianismo, pero sí va a encontrar millones y millones de libros sobre el ocultismo, la hechicería, la brujería, horóscopos, magos, astrólogos, lo sobrenatural, demonios, nigromancia, Harry Potter, patrocinado por satanistas, sepa eso. Y aparte libros que nuestros niños y nuestros jóvenes son los que están leyendo en las escuelas, son los que más leen, pero diles que lean su Biblia en el primer minuto. Te viene aburrido, no lo entiendo. Es el diablo que les pone ahí, ¿no es así? Pero es la manera, no se aparece, pero mira, voy a usar esto para lograr sus propósitos. Y otra arma que está usando es el entretenimiento con los videojuegos, sobre todo en estos días. Muchos de esos juegos son financiados y patrocinados por satánicos mismos, que enseñan a los niños aún a tomar armas, asesinar y derramar sangre. Por eso hoy en día usted note a los jovencitos que juegan esos juegos, están casi siempre enojados y violentos y aparte agresivos. Nomás nótelos, nada en vez nomás un juego, según, ¿verdad? Y algunos terminan suicidándose tristemente. Es el diablo ahí que les mete duro. Y ha logrado inventar, por ejemplo, mitos sobre los duendes, los hadas o el Tooth Fairy famoso, los unicornios y que Bigfoot y que los ovnis y que las sirenas, para que la gente crea en eso. Pues también el diablo está dentro de esa categoría, son mitos. Y la gente no cree que existe y ciega las mentes de los incrédulos, como dice la palabra, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Por qué quiere el diablo hacer creer a la gente que no existe? En el momento que tú crees
que no existe, seas cristiano o no. Recuerda esto, cambian tus valores y cambian tus decisiones. ¿A qué me refiero con eso? Todas ellas son afectadas. En primer lugar, para que creas que el pecado pues no es tan malo. O el diablo son mentiras, no existe. Y si llego a hacer algo, pues le echo la culpa a él. Segundo lugar, para ver el mundo sumido en las tinieblas. Sobre aviso no hay engaño. Una persona se prepara, oye, hay algo, pues yo me preparo. Pero él quiere ver al mundo sumido en las tinieblas. Tercero, para que creas que no hay un infierno. En cuarto lugar, para que no estés alerta contra sus ataques. Quinto lugar, para que no te esfuerces por hacer el bien. Acabo no hay un mal. En sexto lugar, para que estés más cerca del lobo y tú ni cuenta te das. Así que tú decides. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Ser como Dios. No nos tienta para que pequemos contra Dios. Y tercero, para que las personas crean que no existe. ¿Y sabe qué es lo que sigue aquí? A la tarde lo compartiremos, pero quiero terminar con esto. Una ocasión un niño llamado Pedro estaba visitando a sus abuelos ahí en el rancho, y ese niño tenía una hulera, una resortera que usted le pone una piedra y le tira y pues puede pegar un pájaro o lo que usted guste. Y él se iba al monte todos los días, ir a practicar con esa hulera o esa resortera y jugar con ella, pero el problema era que nunca le pegaba al blanco, le tiraba algo y iba y le pegaba a otra cosa. Un poco desilusionado, y al final de tanto tirar y nada, se fue a la casa desilusionado. Y al final se fue a la cena, y al llegar cerca de la casa, donde él ya casi iba llegando a la casa, miró un pato de la abuela que iba cruzando ahí casi por enfrente de él, pensando que no le pegó a nada. Y ¿qué cree? No, pues le pegó en la cabeza al pobre pato y lo mató. Estaba triste, estaba espantado y en pánico. Rapidito ve para allá y agarra el pato y corre al monte y va y lo esconde en el monte. Pero no se dio cuenta de que su hermanita lo estaba observando de todo lo que había pasado. Lucrecia lo había visto, pero no dijo nada, se quedó calladita. Después de comer ahí en la cocina, es muy serio ahí Pedrito, algo interesante, la abuela dice: Lucrecia, vamos a lavar los platos, mija. Y interesante que Lucrecia dice: abuela, ¿sabe qué? Pedro me dijo que él iba a ayudar hoy en la cocina y que te iba a ayudar a lavar los platos. ¿No es cierto, Pedro? Y le susurra ahí al oído, se acerca a él: ¿recuerdas lo del pato? Sí, abuela, yo voy a ayudar. En otra ocasión, el abuelo le pregunta a los niños si querían ir de pesca. Y la abuela le dice: ay, mi amor, lo siento, pero Lucrecia debe de ayudarme a preparar ahora la comida. Pero Lucrecia, con una sonrisa, ella dice: yo sí puedo ir, porque Pedro me dijo que él le encantaría poder ayudarle, abuela. Y luego otra vez se le acerca al oído de Pedrito y le dice: ¿recuerdas lo del pato? Entonces Lucrecia se fue a pescar con el abuelo y Pedro se quedó. Pasaron muchos días en que al final de cuentas Pedrito ya estaba haciendo no solamente su trabajo, sino también el trabajo de Lucrecia. Final ya no aguantó, ya no pudo más, fue con la abuela y le confesó: abuela, casi llorando, yo fui el que maté el pato. Y ella se arrodilló ante él, viene y lo abraza y le dice: amorcito, ya lo sabía, yo estuve observando todo por la ventana, lo vi todo, pero ¿sabes qué? Porque yo te amo, yo te perdoné, no hay ningún problema. Pero ¿sabes qué? Lo que me preguntaba era: ¿hasta cuándo ibas a permitir que Lucrecia te estuviera manipulando y te tuviera como un esclavo? ¿Sabe qué? Así es el diablo. Siempre quiere estar ahí resaltando tus pecados, tus faltas, para que no seas libre. Ese es su propósito, y siempre poniéndote allí culpas. Acuérdate lo que hiciste y te acuerdas. Remember what you did last summer. Cosas así. Pero ¿sabe qué? Por eso se llama acusador, por eso se llama Satanás y por eso se llama engañador. Es lo que él quiere y lo está logrando. Pero ¿sabes qué? Ya te he alertado sobre esto para que tú seas una persona sabia. Actúes de una manera diferente, pienses de una manera diferente para preparar defensa contra este ser. Así que te invito para que cierres tus ojos. Pero ¿sabes qué?
La mejor arma para que tú puedas combatir contra Satanás, sí, es la palabra, es la oración, es resistirlo, pastor, ¿verdad que sí? Pero ¿sabes qué? Tú tienes que tener a Cristo Jesús en tu corazón. Eso es lo primordial para que tú seas cubierto con la sangre de Jesús, y a través del Espíritu Santo tú vas a ser sellado. Él es un ser también espiritual. Satanás es un ser espiritual. Satanás va a ser el primero que se va a dar cuenta que el Espíritu Santo habita en ti, porque él ve lo espiritual. Tú no, pero él sí. Y es otra arma también que tú puedes tener contra él. Así que yo te invito hoy que si tú quieres recibir a Cristo Jesús en tu corazón, repite esta oración conmigo y di: Señor Jesús, te invito, Señor, a mi corazón. Perdona mis pecados, límpiame, santifícame y séllame con tu Espíritu Santo, Señor, y cúbreme con tu sangre en contra de Satanás, Señor. Y pedimos, Señor, para que seas tú, Señor, dándome sabiduría, dándome entendimiento, Señor, para poder luchar contra él. Así que gracias, Señor, por salvarme, gracias por perdonarme, Señor, y gracias por prepararme para combatir contra este ser, Señor, que está destruyendo a muchas personas. Gracias te doy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que a través de ella podemos encontrar principios y saber cosas de las cuales estar preparados, Señor. Bendice tu iglesia, prepara tu iglesia, Señor, con toda la defensa que vemos, Señor, en Efesios 6, de esa armadura contra Satanás. Así que, Señor, bendícenos, cúbrenos con tu gracia, cúbrenos con tu amor, Señor, cúbrenos con tu poder, Señor, para combatir, Señor, esta guerra espiritual que estamos enfrentando como cristianos y que el mundo no se da cuenta, Señor. Así que nos encomendamos en ti, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.